Bienvenidos a Venezuela, Crisis y Esperanza. Yo soy Herwin Riera, un inmigrante venezolano desde Medellín, Colombia. Estamos despidiendo una temporada más de nuestro podcast y como productor quería pausar para reflexionar un momento sobre lo que hemos contado y aprendido este año tan extraordinario. Y hablarles desde el corazón, como una forma de agradecerles que nos han regalado su atención, su tiempo, su apoyo y tal vez sus oraciones. Debo confesarles que esto de hacer un podcast es bastante complejo, lleno de retos, creatividad, ambición, en el buen sentido de la palabra, y dedicación. Al principio pensábamos que solo íbamos a contar historias. Quiero decir, no lo veíamos tan complicado, pero la realidad es otra. Cuando le contamos algo a un amigo o una amiga, inconscientemente le damos una estructura al cuento. Es algo natural. Comienzan dando detalles, algo que te introduce a un conflicto, terminan bien sea con algo muy positivo o negativo. Nuestro cerebro hace esto a millón, sin darnos cuenta. Pero cuando intencionalmente decimos voy a contar una historia para podcast, necesitamos pensar en estructuras, en un inicio, un momento complejo, un posible desenlace, en el guión. También en algo que podemos enseñar detrás de la historia, el arte que vamos a mostrar en las redes, la promoción, la forma de publicar, en fin, nos quedamos cortos. Soy una persona creativa y creo que la migración me expuso mucho más a esto. Esta frase trillada, salí de tu zona de confort, que me decían una y otra vez y que me tocó aprender a los golpes. Sin embargo, fue otro tipo de creatividad, aquella de resolver porque un día teníamos que pagar el arriendo y no teníamos el dinero. Así que buscaba la manera de conseguirlo, junto a mi amiga vendiendo tortas en la calle, vendiendo teléfonos en alguna tienda del centro en Medellín, en fin, buscaba la plata. Una creatividad mucho más inmediata y presionada. Pero cuando se trata de historias para un podcast, la cuestión es más pasiva. Se necesita tiempo para pensar en detalles que harán de la historia algo que valga la pena escuchar. Y mis colapsos creativos son frecuentes, más cuando paso mucho tiempo frente a la computadora, sin salir a la calle, distraerme, ver gente, como pasó con el coronavirus. En algún momento leí que los creativos a veces trabajamos haciendo nada. Quien dijo esto seguro inventó el coronavirus. Pero no creo que ese nada se trate de la ausencia de actividad, sino que en ese nada nos estamos distrayendo en algo que seguro nos ayudará a tener buenas ideas. Un compartir, unas risas, un no sé qué. También leí que cuando pensamos una idea frente a la computadora es mucho más fácil borrarla. Pero cuando pensamos desde otro lado, bien sea un cuaderno, un parque, un lugar donde transcurre mucha gente, el esfuerzo de mantener la idea es más grande y por consecuencia con mejores resultados. Pero creo que en mi casa hay exceso de distracciones. Somos 6 venezolanos viviendo en una casa y aunque amo compartir con ellos, grabar mis episodios se ha vuelto un desafío. Cuando no es la bulla que normalmente puede generar un hogar con 5 habitantes, es la lluvia, porque cuando en Medellín llueve, llueve. Y yo estoy en la última habitación, donde cada vez que grabo se escucha un chaparrón de agua y una gota cae en el techo del baño más cercano a mi habitación. A veces también puede ser el loro de una vecina que no le enseñaron a hablar sino a gritar. El reto más grande que tengo es trabajar con personas que se encuentran en Venezuela. Entre risas, los muchachos del equipo me han enviado mensajes diciendo que llevan 8 días en una fila para poder llenar el tanque de gasolina de su vehículo. A veces pienso en lo fuerte que es mi gente. Cómo pueden reírse en medio de esta situación tan compleja. Pero luego imagino que es su forma de pasar la página, de seguir con la vida. A mí no me causa nada de risa. Me causa una gran tristeza. He tenido que esperar varios días a que se reporten porque allá un día tienen servicio eléctrico y al otro ya no tienen. El venezolano tiene que calcular, predecir el futuro. Mañana tal vez no tengo electricidad en la mañana o tal vez en la noche. Siempre están pensando en la desgracia más cercana.
Y no lo hacen porque sean pesimistas, lo hacen por necesidad, para pronosticar si ese día podrán tener una reunión importante o en el caso de los muchachos podrán reunirse conmigo más temprano o más tarde, si el internet lo permite, si la electricidad lo permite. Y quiero dejar claro que no estamos exagerando. Para los venezolanos es normal este pensamiento. Pero al mismo tiempo se ha vuelto algo positivo. Son personas mucho más creativas, mucho más capaces. Acá en Colombia considero que he tenido la mejor experiencia con mis compañeros, Robert y el resto del equipo de venezolanos. Vamos a parar un momento el podcast para pensar en otras historias y buscar la manera de llevar algo mucho más profesional de lo que hemos estado haciendo. Estamos aprendiendo a ser profesionales porque comenzamos esto por nuestra cuenta, sin ninguna experiencia de podcasting, con la idea de que los venezolanos deben contar la historia de la crisis pero sin entender cómo hacerlo profesionalmente. Así que hemos intentado y tropezado a veces. Y estamos aprendiendo. Algo en común que tenemos como equipo es que nos gusta la excelencia, retarnos a hacer siempre lo mejor, y es lo que estamos planeando con esta tercera temporada. Hemos escuchado durante este año historias impactantes de lo que sucede en mi país. Desde el momento en que la política entró en escena este año, allí estuvimos narrando. La situación se vuelve más tensa fuera del palacio. Una mujer se escucha a lo lejos, dando ánimos a Guaidó para que salte una valla que divide el palacio de la calle. Los militares hacen un bloqueo desde el lugar donde está Guaidó y comienzan a empujar con sus escudos. La mujer sigue gritando. Pero luego la pandemia golpeó profundamente a nuestro planeta, y así como muchos han sufrido por esta plaga, a los venezolanos se les sumó a una que ya tenían. La internista Julia dice que lo único que el régimen ha hecho bien es decretar cuarentena. Sin embargo, yo estoy consciente de que ellos no lo hacen porque realmente quieran hacer las cosas bien, sino porque están conscientes de que no estamos preparados. El tema de todo esto es que el sistema de salud de nosotros está prácticamente desmantelado, no tenemos cómo responder, y pues prácticamente lo único que queda es tomar las medidas de cuarentena y esperar que se contagie la menor gente posible. También preparamos un lienzo donde una artista venezolana plasmó en medio de una enfermedad lo que se vivía en las calles venezolanas durante las protestas de 2017. La pintura muestra el momento en el cual Rufo Chacón, un adolescente del estado Táchira, queda ciego porque fue impactado con perdigones en el rostro. Nos indignamos al saber cómo una persona pudo burlarse del alimento de los venezolanos haciéndose rico por medio de un plan alimenticio que entrega el régimen. Le llamamos el más rico y sinvergüenza. En total, Alex Saab había recibido de este proyecto $685 millones, un dinero que no se veía reflejado en el trabajo. El hombre tenía otras empresas en otros países. Mientras veía a uno de mis artistas venezolanos favoritos, observé que había un hombre desesperado comentando un live de Instagram, diciendo que su familia se había perdido en el mar. Al poco tiempo me encontraba hablando con las víctimas de esta tragedia y finalmente contando esta historia llamada El mar y la espera. No durmieron nada aquel día y temprano volvieron al puerto, pero no había respuesta del bote. Cuando llegó mi hijo, que me dijo, mami, no han llegado, solamente me tiré al piso a pedirle a Dios por ellos. Se tiró en el piso a pedir por ellos, fue lo que dijo. Luego nos enteramos de lo que realmente sucede en las filas de la Fuerza Armada Militar, por medio de un sargento que decidió no ir en contra de su propio pueblo. Los golpeaban con las escopetas, los golpeaban en la cabeza, en la espalda. Había mujeres incluso, estudiantes que eran golpeadas por hombres de la Guardia Nacional, por soldados de la Guardia Nacional. He aprendido mucho durante este tiempo y es algo que estamos tomando en cuenta para la siguiente temporada. Además que podrán escuchar nuevas voces como host, las voces de venezolanos narrando lo que realmente ocurre en el país. El impacto que se ha generado no solo afecta la parte financiera de los ciudadanos, también afecta su psiquis, su manera de pensar y hasta de comportarse. Y es que si algo tenemos en común todos los venezolanos, dentro o fuera del territorio nacional, es que aprendimos a caminar varios pasos adelante de la inflación. Yo estaba conversando por Facebook con mi hermano Juan. Le comenté que me iba a bañar y que ya regresaba. Cuando estoy en el baño escuchando música en mi teléfono, la canción se detiene y llega una llamada de mi papá. Eran aproximadamente las 4 de la tarde. podría decirse que hasta más genuinos que yo, que ya no estoy viviendo por allá desde hace 3 años.
Hoy escucho los primeros episodios de hace 2 años y puedo darme cuenta lo mucho que hemos aprendido. Jamás pensé que esa depresión que viví en mi país me empujaría a escribir sobre mi propia lucha. En Venezuela viví mucho tiempo pensando qué hacer con mi vida. Había dejado mi empleo porque ya no me alcanzaba para nada el sueldo. Comencé a hacer trabajos desde casa, a trabajar como artesano en el taller de mi hermana, pero el negocio quebró. ¿Quién quería comprar arcilla si la gente lo que tenía era hambre? Estaba tan preocupado que adelgacé muchísimo. Recuerdo que mis pantalones comenzaron a bailar en mi cintura. Nunca antes me había visto tan mal. Tiempo de más donde aprendí a comer lo necesario. Pero no me atrevía a mostrar lo mal que estaba porque se suponía que era un hombre de fe. Debía decirles a todos que mi fe se mantenía intacta. Olvidé por un momento que somos humanos, y aunque luchaba por mantener mi fe arriba, por las noches mi apariencia no era la misma. Pero ahora observo en perspectiva y doy gracias por todo lo que ha sucedido. Contar las historias de mis compatriotas me ha permitido conocer lo valiente que es mi pueblo. Me ha mostrado su forma de enfrentar la crisis, la esperanza que mantienen y el deseo de surgir, tal vez mucho más acelerado, con astucia y otras veces con gallardía. Tengo la impresión que este podcast que comenzamos Robert y yo mientras almorzábamos en alguna calle de Medellín seguirá contando historias profundas sobre la crisis venezolana e impactará los corazones de personas que jamás pensábamos alcanzar. Si tienes alguna historia y te la imaginas como parte de este podcast, no dudes en contactarnos. Puedes hacerlo a nuestro correo contacto@conesperanza.org, contacto@conesperanza.org o a nuestro WhatsApp, lo dejaré en la descripción de este episodio. Con cada episodio alcanzamos a muchos de ustedes alrededor del mundo, desde Venezuela hasta Japón, desde Canadá hasta Argentina, desde Colombia hasta Irlanda, Rusia, Alemania, México y otros. Pero queremos alcanzar mucho más. Si nos regalas una revisión en tu plataforma donde escuchas el podcast o si lo compartes con algún amigo, estaríamos muy agradecidos. El productor ejecutivo de este podcast es Robert Carpenter. Yo soy el productor y escritor. También nos acompaña un equipo de venezolanos al cual hemos resguardado sus nombres para una mayor seguridad. Escúchanos en nuestra página web www.conesperanza.org. También en todas las plataformas de audio como Spotify, iBooks, Google Podcast, Apple Podcast y en todos los podcatchers que quieras. Te quiero invitar a escuchar próximamente otro podcast que estaremos haciendo o que yo estaré haciendo mucho más personal llamado Fuera de Podcast, donde narraré mi historia como inmigrante, pero por supuesto también todo lo que sucede en este proceso creativo. Como persona curiosa en la creatividad, me gustaría compartir eso con ustedes. Y también todo lo que he vivido como parte de la migración venezolana, algunos valores que me ayudaron a mantenerme. Y creo que algo allí podemos sacar para que tú también puedas valorar la vida, tal vez desde otra perspectiva. Recuerda, Fuera de Podcast también lo vas a escuchar en www.conesperanza.org. Yo soy Gerwin Riera, un inmigrante venezolano que narra las historias de Venezuela, crisis y esperanza.